Personajes de carne y sabueso. Nos encontramos inmersos en Zaragoza. Es el 9 de noviembre de 1973, durante la sesión de proclamación de candidatos a concejales por el tercio de representación familiar en el Ayuntamiento de Zaragoza. 10 candidatos compiten por los puestos, incluyendo un médico, un arquitecto, un abogado, un empresario agrícola y también Sergio Oliver Monteso, director de la agencia Detectives Montes. Sorprendentemente, ese mismo año, en la ciudad de Santander, otro detective privado, Luis Alberto Pacheco Peral, director de la agencia Detectives DIP, se presentaba como concejal para una de las 4 vacantes disponibles. Hoy, amigos y amigas, rendimos homenaje a Sergio Vicente Oliver Monteso, aquel que sería un máximo exponente entre los detectives de los años 70. Aquel que llegó a ser presidente de la Asociación Española de Investigadores Privados. Aquel que aún hoy es recordado por muchos compañeros. Para comenzar nuestra historia, retrocedemos hasta el 25 de noviembre de 1940 en Zaragoza, fecha en la que nace nuestro protagonista. Vino al mundo en el seno de una familia acomodada. Su madre es Concepción Monteso Geliastegui, y su padre, el reconocido profesor y médico Francisco Oliver Rubio, originario de Buñuel, Navarra, pero que estudió medicina en Zaragoza y que además sería recordado como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza en el año 1923. Cuando Sergio viene al mundo, ya tiene un hermano mayor, Cesario, de 2 años. Este hermano, en su madurez, además de dedicarse también a la política, dejaría un legado literario, como obras como Historias de Buñuel, La Legión Cóndor en Navarra o El Garaje Nacional. El doctor Oliver realiza numerosos viajes para dar conferencias en lugares como Moscú, Estambul, Jerusalén, Atenas, Roma, Berlín, Polonia, Bucarest, París, Londres, Melbourne. A muchos de estos países le acompañan sus hijos, lo que les proporcionó una perspectiva especial, aunque como veremos más adelante, hubo un país que dejó una marca especial en nuestro protagonista, y ese es Estados Unidos. En su familia, además, cabe destacar a Pilar Álvarez Rodero, una prestigiosa artista pintora de Zaragoza. Nuestro protagonista, Sergio, cursa en su adolescencia estudios técnicos, comerciales y sociales. Es un chico muy culto. Era de naturaleza inquieta, le gustaba mucho de leer y de buscar en la biblioteca familiar. Era un observador perspicaz, era un alma itinerante. Iba forjando un talento portentoso de nobleza y caballerosidad. Era muy coqueto, le gustaba mucho tener un buen aspecto, le gustaba agradar. Y al igual que su padre, Sergio habla 4 idiomas, además de su lengua materna, hace francés, inglés y además comprende bien el alemán. Pertenece a diversas asociaciones profesionales, culturales y deportivas. Entre ellas fue teniente de los Reales Tercios, cónsul honorario de la República Dominicana, casino principal de Zaragoza, Real Zaragoza Club de Tenis y Motoclub de Aragón, donde en enero de 1967 quedó primero en la categoría de coches antiguos, con una prueba nada fácil, por cierto. Los principales obstáculos que los participantes tuvieron que superar incluyeron salto de longitud con un pequeño trampolín, frenaje sobre una línea en la calzada, empujar un bidón situado en medio de la carretera, hacer slalom entre 5 bolos, una ruleta girando al conductor o pasajero, una noria que debían de sujetar y girar, un trampolín obligatorio para todos los vehículos, escaleras con 3 tablones superpuestos y marcha atrás entre bolos. Ese año se registró un récord de inscripciones, además, con un total de 50 participantes en las 3 categorías de la prueba. Nuestro protagonista funda a finales de los años 50 la agencia Detectives Montes, utilizando su segundo apellido, Monteso. Inicialmente estableció la agencia en la calle Bilbao número 2 de Zaragoza y más tarde trasladó su sede a la calle Hernando de Aragón. También tuvo una dirección en Madrid, en la avenida General Perón número 11. Cuando alguien llamaba a su puerta, era recibido por una secretaria que lo hacía esperar en una sala especial.
decorada con diplomas y fotografías, de modo que el cliente visitante podía tener una idea de la personalidad del director, hasta que finalmente salía para atender al cliente y pedirle que entrara en su despacho. En sus anuncios demostraba una habilidad especial para ser directo y transmitir sus especialidades, utilizando diferentes etapas como consultor de seguridad, alta investigación, asesores de seguridad, especialistas en siniestros. Además, ofrecía servicios de vigilancia, búsqueda, custodia, investigación y control de presentismo. Físicamente y con el paso de los años, nuestro protagonista tiene el cabello plateado y es corpulento. Los medios lo describen como afable, cordial, risueño, jovial, una persona simpática, abierta y agradable. Su rostro reflejaba esta transparencia en sus emociones y pensamientos, no ocultaba ninguna falsedad. Proyectaba confianza y sinceridad. En su adolescencia era un joven apuesto y coqueto, le gustaba, como decimos, agradar y tenía un porte y elegancia aristocrático innato, similar a la de un actor de los años 50, una cualidad que pocos tienen porque no se puede aprender, sino que se nace con ella. Tenía una afición desmedida por el tabaco, le gustaban, por cierto, los cigarrillos negros. Le gustaba también estar al día en cuanto a tecnología, especialmente en esos dispositivos que fascinan tanto a los periodistas durante una entrevista. Transmisores, receptores, cámaras diminutas para fotografiar como un encendedor, bolígrafos que pueden captar el entorno, vehículos que pueden rastrear pistas y otros artefactos de alta sensibilidad diseñados para captar conversaciones a distancia. Utilizaba aparatos electrónicos extremadamente sensibles para grabar conversaciones desde cualquier teléfono, así como productos químicos que dejaban marcas indelebles y solo eran detectables mediante infrarrojos. Decía que la vida de un detective privado es mucho más común de lo que la gente se podía imaginar. Para ejercer la profesión era necesario contar con una vocación muy sólida, perspicacia, psicología, amplios conocimientos, espíritu de observación, adaptación a los distintos ambientes y, sobre todo, vocación. Consideraba que la amabilidad era fundamental en la profesión, ya que se logra más a través de la persuasión y la confianza. A veces se requiere una gran dosis de paciencia y la capacidad de permanecer inmóvil durante horas sin perder la atención en el lugar vigilado. Nosotros intentamos obtener información de las personas solo a partir de lo que ellas voluntariamente pueden decir, pero sin que se den cuenta de que están siendo interrogadas. Con habilidad y tacto podemos prescindir de que la persona revele información a cambio de incentivos económicos. Esta era una de sus frases. Como dato curioso, decía que lo más singular de la profesión era aguantar más de un mes en ella, ya que había colaboradores que no la soportaban más allá de unos días. En su agencia transmitía que el 40% de los casos eran de índole familiar, como infidelidades, informes prematrimoniales o investigaciones de padres acerca del comportamiento de sus hijos. El resto se distribuía entre informes laborales, informes comerciales, informes de solvencia, vigilancia y custodia, principalmente en hoteles. Además, se ocupaba del contraterrorismo industrial, protegiendo a las empresas contra la evasión de secretos y patentes y proporcionando pruebas testimoniales a los abogados. Entre sus casos más recordados, un importante encargo de chantaje en Madrid y una muerte accidental aparente, que se demostró que se trataba de un suicidio. Las técnicas de investigación que empleaba eran muy similares a la esencia misma de la investigación. Comenzaba recopilando datos sobre la persona o la residencia bajo observación, esperaba a que abandonara su domicilio y luego la seguía, ya fuera a pie o en automóvil. Y en ocasiones cambiaba de dirección o zigzagueaban para despistar, y era necesario cambiar de agente o de vehículo. Uno de los métodos que utilizaban consistía en detectar la manipulación de objetos como archivos o cajas de caudales que se sospechaban habían sido abiertos de manera clandestina. El procedimiento era bastante simple. Aplicaba una capa de un polvo especial sensible a la luz negra en la zona afectada. Y este método se empleaba más como de medida preventiva que como solución definitiva. Y en cuanto a las huellas dactilares, se realizaba un trabajo de laboratorio para su análisis. Sergio Oliver estuvo muy vinculado al Congreso del año 1970 celebrado en Madrid,
aquel primer congreso celebrado por la reconocida organización ICADE y que apareció en varios medios de comunicación al reunir a varios detectives de todo el mundo. Fue vocal en la zona de Aragón de la agrupación sindical de detectives privados y además estuvo muy vinculado con el colectivo norteamericano. Estuvo vinculado con la Associated Licensed Detective of New York State, fundada en 1950, una asociación que, por cierto, aún existe. En la década de los años 70 contaba ya con 95.000 miembros y nuestro detective valoraba especialmente los métodos medios y la propaganda propia en áreas que supervisaba con personal uniformado y vehículos de patrulla de la agencia. Esta era su visión empresarial en los años 70. Por ejemplo, deseaba implantar para su agencia algo similar a lo que había observado en tantas ocasiones con los detectives estadounidenses: uniformes y emblemas para sus agentes. Pensaba que aunque los ciudadanos españoles les pareciera extraño al principio, con el tiempo se acostumbrarían. Sin embargo, por el momento, las autoridades no le permitían a sus agentes usar esos uniformes para evitar confusiones con la policía. Estaban enfocados en la vigilancia de grandes complejos industriales, almacenes y otras instalaciones. También tenía la intención de utilizar vehículos marcados con el emblema de su agencia, tal cual ocurría con las grandes agencias de protección en Estados Unidos. Como curiosidad, mencionaba que los detectives estadounidenses se especializaban en localizar micrófonos instalados por otros detectives. También formaba parte de la Trade Protection Alliance y sobre los clientes compartía una experiencia común entre los detectives de todo el mundo. Cuando alguien nos presenta un caso con una idea preconcebida, se molesta si nuestras conclusiones no coinciden con las suyas. Se sienten frustrados porque han invertido dinero y sus sospechas no se confirman. Además, algunos llegan con expectativas poco realistas. Nuestro detective aparece en varias entrevistas en prensa, incluso participó en un programa de televisión con motivo del fallecimiento de la escritora Agatha Christie. El tema del programa era ¿por qué la famosa escritora antes de morir hizo que desapareciera al héroe Hércules Poirot? Y es ahí donde el detective dio sus impresiones y opinión mientras remaba. En el año 1979 recibió el premio Master Barometer de popularidad y en el año 1980 fue elegido presidente de la Asociación Española de Investigadores Privados. Sergio Oliver Monteso falleció en Zaragoza el 10 de marzo de 1984 a la edad de 44 años. José Pimentel, un destacado detective y actual presidente de la asociación ANATPE, fue director general de la agencia tras su fallecimiento. Anteriormente había sido ya empleado de la misma. Y es que, amigos y amigas, morir es la consecuencia de la vida y de nosotros depende que cuando lleguemos a ese momento, lo dejado atrás sea lo suficientemente relevante como para dignificar la memoria que leguemos a nuestros sucesores. Y hasta aquí nuestro homenaje a Sergio Oliver Monteso, nuestro protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso. Bajo la lupa.